Hoy no va a haber un debate, vamos a tener un diálogo contrapuesto, podría ser. Vamos a presentar dos puntos de vista diferentes con sábado. Pero otro, Orlando Valdebenito, de Chile, dentista, y está con nosotros nuestro hermano Cristian Blanco. Él es bautista. Van a hablar acerca del sábado, así que los dejo con eso. Rolando, pero primero van a saludar. Así que saluden, muchachos, digan lo que quieran decir. Bueno, saludo yo primero, ya que me mencionaste primero. Eh, todos los que nos están de nuevo, este, este esclavo de la fe que utiliza artilugios lógicos para responder, mirar y de dudosa honestidad que, que no es, que no es libre en Cristo porque es Uy, y no, no no, no. lee la Biblia, sino que se No, no. deja guiar únicamente por los líderes, los libros de su iglesia y una falsa profetisa. Pero espero que esas limitaciones no, no, no impidan que... No, a ver, ya, hablando en serio. No, pero Rolando, Eh, ¿verdad? No, no tomes eso en hubo, serio porque no lo hubo aceptamos. comentarios muy buenos en el video pasado y hubo comentarios. Sí, sí, sí. Esperemos que en realidad podamos con altura de mira, y se agradece siempre esa altura de mira, se agradece la invitación de Natanael, se agradece, ¿verdad?, para conversar, ¿no? En realidad, como dijo Natanael, no pretendo aquí venir a pelear y a demostrar que el sábado es el día del Señor y que vengo a presentar una postura adventista, quizás podría hablarla con toda la fuerza que tiene o de la mejor manera, porque no sabe todas las cosas. ¿Ah? Pero vamos a mostrar por qué yo incluso me siento feliz y dentista y guardando el sábado, considero un regalo de Dios, ¿no? Así que un saludo para todos este sábado. No se sientan por las bromas tampoco, por favor. Oye, Rolando, qué palabras tan bonitas y eres muy honesto y de verdad que te Sí, consideramos un gran hombre y un buen pensador. Esos comentarios no son la nota tónica. Bueno, Cristian, te toca a ti. Ujú. Muy agradecido, Natanael, de estar acá, conocer a Rolando. Es una persona muy agradable. En realidad que espero que esta conversación sea muy productiva. Eh, yo sé que él va a exponer sus razones y esperamos que los adventistas no lo vayan a criticar por su pensamiento individual, que cada uno tiene derecho de eso. Y me agrada muchísimo la Iglesia Adventista de Chile, que en la que él se congrega, porque considero que son adventistas muy maduros. A pesar de eso, es un gusto enorme estar en tu canal y bendiciones a todos. Qué bonito. Ya comenzamos muy hermoso. Dice Nixon, yo iba a decir, "Wow". Qué bárbaro. Rolando nos engañó. Yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Dice Nixon, saludos a ambos y bendiciones y escuchándolos. Ajá, ¿cómo que ambos? A los tres, mi hermano, no me saque, mano, no me negree. Dice Verónica, buenas noches desde mi bello Panamá. Verónica, abrazos de parte de estos tres hermanos tuyos. Muy bien, gracias, vamos a comenzar. Entonces voy a dejar ahorita a Rolando. Rolando, no nos vamos a ir, vamos a estar escuchándote con mucha ok, atención. Tómate el tiempo, ok. ojalá no sea minutos, pero pueden. Sí, no creo que sea demasiado extenso, ¿no? Muy bien, a mí me enviaron una pregunta cuando me invitaron, pero bueno, esta va a ser la pregunta de inicio. Em, ¿Deben o es obligación para los gentiles guardar el sábado en el nuevo pacto? Y la verdad es que esta es una pregunta muy compleja, ¿ya? No es una pregunta tan simple como se ve porque em, tiene varias cosas. Voy a analizar la pregunta, ¿verdad? Porque tal como eh, respondí también en una
en uno de los comentarios del video anterior, es necesario siempre analizar la pregunta para saber en realidad qué espera como respuesta. En primer lugar, el marco que engloba toda la pregunta es el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto ya es una noción problemática, ya en sí mismo. Hay libros enteros sobre qué es el nuevo pacto y qué se supone que el nuevo pacto contiene o no, ¿ya? Entonces, eh, no es simple acercarse a la noción de nuevo pacto, con sus múltiples definiciones. Sin embargo, todos entendemos al mismo tiempo el pacto inaugurado, ¿verdad?, por Cristo, tras su o en su labor mesiánica, ¿no? Entonces, no, en ese momento se inaugura el nuevo pacto y eso es una todo. Sin embargo, ¿qué significa o qué consecuencias tiene respecto del antiguo, respecto de los gentiles? Esa es justamente una discusión que no es adventista o no se reduce al sábado, es muy amplia. En segundo lugar está la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿deben los gentiles guardar el sábado? Mira, esta es otra noción complicada. ¿Qué significa guardar el sábado? En realidad, uno dirá, guardar el sábado es descansar ese día. Ya, sí, pero ojo, para un judío, guardar el sábado significa algo bien específico, sobre todo a día de hoy. Así que es también necesario analizar esa, eh, el significado de qué es guardar el sábado. Hay una población específica, se pregunta por los gentiles. Pregunta por los judíos, porque los judíos también fueron cristianos. No dice los cristianos la pregunta, dice los gentiles. Y esto también tiene su complejidad, porque entonces estamos hablando de un cristianismo, ¿verdad?, en el que están divididas las obligaciones del judío y el cristiano. Debo entender que esta pregunta asume entonces que para los judíos sí es obligación en el nuevo pacto guardar el sábado, o para los judíos tampoco es obligación, si es que, no, como todos los judíos del Nuevo Testamento, ¿no?, para ellos también dejó de ser obligación. Hoy por hoy, si el judío se convierte al cristianismo, entonces para ellos sigue siendo obligación guardar el sábado. Y finalmente está el concepto de obligación, ¿no? Eso debe o es obligación para el gentil, porque eso también tiene su juego. Todo esto, estos aspectos dentro de la pregunta son los que pretendo analizar más o menos un poco a lo largo de la presentación, y mi conclusión es sí, pero no. Sí, pero hay detalles a comentar respecto de esa obligación del gentil en la guarda sabática. ¿Qué puedo decir ahora, al inicio? Bueno, que el sábado es efectivamente el día de reposo bíblico, ¿ya? En la Biblia no hay otro día de reposo. Ahora, ¿deben seguir reposando en un día específico los cristianos? Bueno, yo voy a ocupar la palabra cristianos, ¿no? Los cristianos en el nuevo pacto. Pues yo creo que sí, porque esto se vincula con otro tema, en el que vamos a estar, yo creo que voy a estar siempre rozando ese tema, porque no podemos tratarlo totalmente, que es la vigencia de la ley en el nuevo pacto. ¿Eh? De la ley, estoy hablando de la ley moral, llamada ley moral. Imagino que todos entenderán cuando digo ley moral, no me refiero a la ley ceremonial o cívica que existía en Israel, sino a, bueno, en esencia, a las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿no? Y esta es una diferencia que no hace el adventismo, ¿ya?
la ha hecho el cristianismo a lo largo de mucho tiempo, porque la discusión sobre la perpetuidad de la ley o la vigencia de la ley en el nuevo pacto es una discusión no adventista, es una discusión protestante, ¿ya? Es una discusión reformada incluso, ¿no? Allí quizás después eh, Cristian, que es bautista, podrá hablarnos un poco sobre eso si es que llegamos a tocar ese tema. Entonces mi respuesta es sí, lo he dicho, pero sí, en la Biblia ese es el día de Diga, adoración, es el día que Dios escogió para ser Luego, adorado. profe. No hay Gracias, oiga. ninguna Luego, iglesia luego. a priori que me diga que ese día se ha cambiado. Y como yo creo que la ley moral está vigente en el nuevo pacto, considero que hace parte de esa ley moral el sábado. Eso es una cosa, es una declaración compleja de hacer también. Y es así, entre otras cosas, porque la base del sábado, más allá del pacto mosaico, es la acción de Dios. De tiempo. Ya llegué a los 10 minutos, no estoy viendo el tiempo. ¿No? ¿Todavía no? ¿No me dice nada nadie? Eh, Pero esa es la primera respuesta que voy a dar. No, todavía no sé cómo, hay versículos. O sea, Dios efectivamente en la creación, él dice, la Biblia dice allí en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces, obviamente, creó Dios los cielos y la tierra, terminó Dios la obra que había hecho, ¿verdad? Y reposó el día séptimo, y por tanto bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, ¿ya? Eh, Allí entonces, de, que eso también está en Éxodo 20, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, manda extendible, ¿ya? Eso va a ser mi primer acercamiento. Ya yo creo que la discusión de la conversación nos va a dar más argumentos o más cosas de comentar. ¿Sí? ¿No? Y Natanael. Ah, Con esa primera aproximación o esperaba en otro tipo de no, 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 argumentación. no. No, no, excelente, excelente. Esto apenas ¿Sí? Ok. comienza y está muy bueno. Fue un buen abrebocas. Así que, Cristian, te toca a ti. Gracias, Rolando. Gracias de corazón por esa amabilidad, esa caballerosidad y también esa precisión al expresar lo que piensas. Le toca a Cristian. Bien, nos ok. quitamos a nosotros. Muchas gracias, Natanael. Agradeciéndole a Rolando su exposición. Y quiero dejar en claro que yo no estoy en contra de que alguien quiera escoger un día de la semana para adorar a Dios. Y si este es el séptimo día, pues está bien. Lo que quizás no estamos en, lo que quizás muchos cristianos estamos en desacuerdo es que se nos juzgue específicamente por un día como el Shabbat. Y voy a dar algunas razones por las cuales cuando fui adventista dejé de creer que el Shabbat era un mandato para los cristianos gentiles. La razón número uno es porque depende demasiado del método inferencial que va más allá de las escrituras. Por ejemplo, ningún pasaje de las escrituras indica que el Shabbat es un mandato obligatorio para los cristianos en el Nuevo Testamento. Todas las ocasiones en que he citado, siempre en su contexto hay judíos. Por ejemplo, en Lucas 4:16 se dice que Jesús acostumbraba a ir a las sinagogas del Shabbat, pero Jesús es judío. Eh, También dice que guardaba a Jesús las festividades judaicas, la circuncisión y lo demás, pero sabemos que eso fue bajo la ley por la cual vino Cristo y tenía que cumplir. También vemos que las mujeres que siguieron a nuestro Señor Jesucristo guardaron el Shabbat conforme al mandamiento en Lucas 23:56, pero todas esas mujeres eran judías, no habían mujeres que no lo fueran. Por supuesto que el mandamiento es para judíos y a las mujeres eran judías, no hay gentiles. Pablo y los otros apóstoles guardaron el Shabbat y la mayor parte del tiempo siempre fueron en sinagogas judías, o que habían judíos o prosélitos. Eso lo podemos encontrar en casi varias citas del libro de Hechos, como Hechos 13:46, Hechos 18:4, Hechos 17 y demás.
Em, También voy a dar, por ejemplo, la razón número 2. La razón número 2 es que no se encuentra en ninguna parte que el cristiano gentil que viola el Shabbat esté en peligro de perder la vida eterna o de entrar en el reino de Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, le reafirma la ley que el cristiano está obligado a observar, so pena de perder la vida eterna. Por ejemplo, no robar, no matar, no adulterar, no hablar falso testimonio, honrar a padre y a madre, no adorar dioses ajenos, no idolatrar, no blasfemar, no ser afeminado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento que haya un texto en la Biblia que diga que porque el cristiano no guarda el Shabbat va a perder su entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque la ley del Sinaí no es la ley de los cristianos, sino de los judíos. Éxodo capítulo 20 inicia en el versículo 1 y 2 diciendo, escucha, oh Israel, anda, ve, le dice a Moisés, y dile al pueblo, o sea, a Israel. Y sabemos que fue Israel el que la recibió. Y que con respecto al Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo. Y su pueblo en el antiguo pacto eran los judíos, todavía no los gentiles. Y no hay texto que diga que la señal del pacto actualmente sea el sábado o el Shabbat en el Nuevo Testamento, sino que es a través del Espíritu Santo. Pero debemos de entender que los gentiles sí estamos bajo ciertas leyes que según los judíos denominan leyes noádicas. ¿Y cuáles son las leyes noádicas? Aquellas ordenanzas que se dieron desde los patriarcas, desde Noé, antes de él. Por ejemplo, nosotros encontramos que matar era malo con la muerte el asesinato entre Caín y Abel, que robar era malo, que adulterar era malo, que mentir era malo, pecado de hecho, pero no encontramos entre esa historia de los patriarcas uno que guardara el Shabbat. Es más, Abraham persiguió a los que se habían robado ¿cómo le podría decir? Las pertenencias de su hermano Lot, si no me equivoco, y los siguió por muchos días. Y si Abraham era observador del Shabbat, pues hubiera reposado cada séptimo, no que siguió todos esos días en corrido, siguiéndolo y persiguiéndolo, lo cual indica que no observó el Shabbat. Si continuamos, voy a dar la razón número 3. La razón número 3 es lo que yo considero como el problema del argumento del silencio. Y yo considero que este argumento, en realidad, en lugar de ayudar al Shabbat, no lo está ayudando. Pues, de ser así, sería todo lo contrario, y lo voy a explicar por qué. Si no aparecen referencias directas de cómo observar el Shabbat por parte de los cristianos, porque sabemos que en el Antiguo Pacto se observaba de una manera, evidentemente en el Nuevo Testamento debería de observarse de otra manera si aún fuese obligatorio, pero no hay indicaciones de cómo observarlo, ni de cuándo observarlo, ni las especificaciones correspondientes para hacerlo. Sí lo tenemos de la Santa Cena, sí tenemos algunos con relación a algunos otros aspectos, pero con relación al Shabbat, que sí debería estar, no se encuentra. Especialmente porque el argumento adventista dice que los judíos habían llenado de muchos otros requisitos durante la era intertestamentaria, como en la Mishnah y otros escritos judíos, el Targum y lo demás, donde sí aparecen especificaciones delimitadas de cómo observarlo, pero en el Nuevo Testamento, en los escritos, en la arqueología, no se encuentra ni un solo mandato de cómo observarlo. Ese es el detalle importante, si aún los cristianos lo observaban. Es más, de hecho, el argumento del silencio, creemos nosotros los cristianos, que se rompe con un texto en Colosenses 2:16 al 17, el cual dice que a partir de lo que nos escribió el apóstol Pablo, que es el apóstol designado para los gentiles, sabemos que Santiago y Pedro eran los apóstoles designados para los judíos, dice de que no se nos debe juzgar como cristianos por asuntos de comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, inclusive el Shabbatón. Todo lo cual dice que es sombra de lo que ha de venir y que el cuerpo es de Cristo. La razón número 4 por la cual considero yo es que los mismos materiales adventistas no apoyan al 100% que los sábados de Colosenses son ceremoniales. Tenemos, por ejemplo, el comentario bíblico adventista que en su parte de anexo nos dice
que los sábados referidos en Colosenses se refieren al séptimo día de la semana. Eso lo dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, con relación a este pasaje, que ustedes lo pueden ver aún descargándolo en formato digital para buscarlo, ¿verdad? Se encuentra el comentario bíblico, usted lo busca por texto y ahí aparece la descripción. Además de que otro estudioso como Bashoshi descubrió, ustedes saben que Bashoshi estudió en la Universidad Católica de, si no me equivoco, de Roma, en el Vaticano. Y él llegó a la conclusión de que efectivamente, apoyando también la noción del comentario bíblico adventista, los sábados que habla Colosenses 2:16 por el análisis de la raíz griega se refieren al séptimo día de la semana. De eso no hay cuestionamiento. Entonces hay otras excusas que tratan de bifurcar el asunto, pero realmente considero yo desde mi experiencia, desde mi punto de vista, un asunto insalvable en ese aspecto. Ahora, voy a decir las razones por las cuales el Shabbat no es para los gentiles. Primero, no fue dado a todas las naciones, sino única y exclusivamente a Israel. Eso aparece en Éxodo capítulo 16, versículo 1, versículo 23 y versículo 26 del mismo capítulo. En Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 2 al 14, y en Nehemías capítulo 9, versículo 13 al 14. Todos estos textos muestran que el Shabbat era única y exclusivamente para los judíos. No hay texto que indique que sea para los gentiles. Es señal únicamente entre Dios y los israelitas, no entre las naciones gentiles. Eso aparece en Éxodo 31, capítulo 31, versículo 13, y en Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12, y en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 15. Los requisitos bíblicos para su guarda es que se debía entregar ciertas ofrendas y sacrificios dobles el Shabbat, según Números 28, 9 al 10. Ningún gentil lo hace. En 1 Crónicas, capítulo 9:32, los sacerdotes debían de cambiar los panes de la presencia en Shabbat, y esto era parte del mandamiento sabático, lo cual no se hace actualmente. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 14, no se debía hacer melahat, es decir, ninguna acción u obra alguna, y si eso lo podemos discutir ese término con relación al pensamiento judío. En Éxodo, capítulo 35, versículo 3, no se debe encender fuego en Shabbat. Sin embargo, yo recuerdo que cuando era adventista le encendía. En Jeremías capítulo 17, versículo 22, no se debía llevar cargas desde casa en Shabbat ni hacer ningún trabajo. Y en Nehemías capítulo 10, versículo 31, no se debía tomar mercancía en Shabbat. Sin embargo, nosotros sabemos que se cobran los diezmos. La violación del Shabbat se debía castigar con la muerte, según las Escrituras. Éxodo capítulo 31, versículo 14 y Números capítulo 15, versículo 32 al 35, que son parte del mandamiento sabático, dicen que quien no guardara el Shabbat debía ser muerto irremisiblemente. La ley del sábado no es obligatoria para los cristianos y no se le puede juzgar por su guarda al Shabbat de los cristianos gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 8 dice que Pablo es apóstol de los gentiles y Santiago y Pedro eran para los judíos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, Cristian, ya se te queda un cumplieron. minuto. Ok. Ya Dice van 10 minutos. Pablo que reconozca que lo que él... Terminar. ¿Ah? Ok, entonces, en síntesis, las Sagradas Escrituras demuestran ineludiblemente, desde mi punto de vista, bíblicamente el Shabbat era única y exclusivamente para una nación particular, en un tiempo particular, pero no para todas las naciones gentiles. Pues no hay evidencia, considero yo, en el Nuevo Testamento, que es el código de nosotros como cristianos, que especifica qué debemos de observar y qué no, que indique que la guarda del Shabbat sea obligatoria para nosotros. Bendiciones. Cierro el micrófono. Ok, muchas gracias, profesor Cristian. Profesor Rolando, usted tiene ahora, ¿cuánto requiere para lo que va a decir? ¿10 minutos, 5 minutos para yo cronometrar? Pues, ay, no sé. Dame 10, pero vamos, quizás Hagámoslo, tome hagámoslo menos. así, Quizás tranquilo, tome tranquilo. menos. ¿Ah? Dale, sin problema. Mira, Gracias. en primer lugar, que estoy de acuerdo casi con todo lo que dijo. Quizás esto sea sorprendente para algunos, pero estoy de acuerdo prácticamente con, pero no con algunas consecuencias que extrae de ello. Por eso dije que mi respuesta primera es sí, pero no. A ver, el sábado, desde el judaísmo, ellos lo interpretan así,
es únicamente para los judíos. Eso lo dicen los judíos. Entonces, sería muy raro que la Biblia o los apóstoles enseñaran que el sábado es para los gentiles, porque el judaísmo, en su esencia, dice que el sábado es uno de esos mandamientos que los noágidas, eh, o noádicos, como dijo aquí Cristian, yo lo prefiero como noágida, porque saben que es Noaj el nombre hebreo, entonces ellos se llaman noágida. Em, Establece que los noágidas no deben guardarlo, no tienen la obligación de guardarlo. Por lo tanto, sería muy extraño que los apóstoles enseñaran que es obligatorio para los gentiles guardarlo. ¿Ya? Eh, por eso preguntaba yo también si es que entonces se asume, o la pregunta asume, que los judíos cristianos tienen la obligación de guardarlo. En ese caso estamos dividiendo las obligaciones del cristiano dependiendo de la nacionalidad del nuevo pacto. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, Pablo dice, no hay judío ni griego. Por lo tanto, Pablo parece también, a ver, Pablo es un poco contradictorio en estas cosas, ya vamos a ser sinceros, en lo que refiere a la integración judío-gentil. A veces un poco contradictorio. Por ejemplo, dice, no hay judío ni griego, pero al mismo tiempo dice, oye, no te ensoberbezcas tu rama injertada contra esa la raíz, porque de la raíz viene la ley y viene el conocimiento de Dios. Al mismo tiempo también, Pablo dice que el gentil en realidad no es gentil, sino que es verdadero judío, pero en el espíritu, porque hace por naturaleza lo que es de la ley y demuestra así la ley inscrita en su corazón. Así que sí, yo estoy de acuerdo con eso. El sábado es señal solo entre el Israel y Dios, y fue dado como mandamiento, como todo el pacto de Moisés. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también que el sábado se menciona en la Biblia de los judíos únicamente en los contextos donde hay un judío, porque, como digo, es de perogrullo eso. Si pienso lo otro, obviamente lo anterior también. ¿Qué más? ¿A qué más se refirió Cristian? Bueno, el argumento del silencio, yo lo entiendo de la siguiente manera, es que no mencionan el sábado ni mencionan los días de adoración en general, porque se daba por sobreentendido, o sea, los judíos tenían, para que no entendamos, en el primer siglo iban a ser otra religión. Lo que ellos eran judíos que habían recibido su nombre Mesías. Entonces Pablo realiza una teología del nuevo pacto con base en el hecho de que la era mesiánica hasta cierto punto ya llegó, porque el Mesías ya llegó. Y por lo tanto, en esa era mesiánica hay cambios, y esos cambios tienen que ver con algunas cosas que la Biblia menciona para la era mesiánica, que es que todos los gentiles son atraídos a Dios, ¿no? Porque eso era una parte esencial de la era judío veterotestamentario, ¿no? Sobre todo en los profetas pre-exilio, justo antes del exilio, ¿no? Los profetas menores. La cosa de que los gentiles serían atraídos. Entonces, lo nuevo del nuevo pacto es Jesús, porque el nuevo pacto esencialmente es una promesa para Israel. Sí, a Jeremías, este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días. O sea, el nuevo pacto es una promesa también para los judíos. Y por eso es que Pablo lo predica desde su judaísmo. Entonces le dice, todas estas nociones han sido ciertamente puestas eh, eh, puestas en relieve desde que Sanders, Dunn y N.T. Wright llamamos la nueva yo digo que puede parecer curioso porque no son los argumentos típicos de la Adventista. La Adventista te va a tratar de decir que sí, que sobre... Pues yo también estoy de acuerdo que eso incluye el sábado.
el sábado semanal, que probablemente de hecho se refiere al sábado semanal, ¿ya? Em, entonces, si estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿cómo que el sábado sí es obligación o sí debe ser observado? Mencionaste el noajismo y eso me permite a mí hablar también, porque yo quiero hablar del noajismo. Justamente una de las cosas que pretendía, probablemente la gente que nos está escuchando, probablemente, seguramente algunos, no sé, los judíos, no desde, déjame, los judíos desde que Cristo viniera, ya pensaban que el gentil se podía salvar el judío. Más o menos, no me acuerdo bien, pero más o menos desde el siglo segundo antes de Cristo, creo que ya tenemos más o menos estructurado las ideas noágidas, ¿ya? ¿En qué consisten? En que los judíos dicen, oye, si Noé se salvó, entonces no es, no es judío, entonces los no judíos pueden salvarse. Y se preguntan, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo se salva entonces el no judío sin convertirse al judaísmo? Y entonces, bueno, se salvan a través de lo mismo que se salvó Noé. En la mente judía, yendo a Dios, y especifican 7 mandamientos. Esos 7 mandamientos con sus derivados, porque siempre tienen derivados, se transforman en la ley noágida. Estos mandamientos incluyen muchas cosas y son de hecho el centro de la definición de las obligaciones gentiles en el Nuevo Testamento. No tener otros dioses, no incurrir en impureza sexual, tener juzgados y impartir justicia, bueno, y otros más, ¿no? No comer sangre. A Noé se le prohibió, si ustedes se acuerdan al bajar del arca, ¿verdad? Que no podía consumir sangre. Es decir, no se pueden comer morcillas, ¿no? O prietas, decimos aquí en Chile, o esas longanizas de sangre, qué sé yo, si a alguien le gustan. Bueno, el Concilio de Jerusalén parece que cuando comenta la situación de los gentiles que se están integrando ahora al judaísmo mesiánico de la época, voy a decirlo así, porque en realidad cristianismo todavía no era un judaísmo que había recibido ya su Mesías. Pues comenta entonces este tipo de abstengan de toda impureza sexual y que tiren ni ahogado. Entonces, es clara la influencia de lo que denominamos noajismo en, bueno, los judaísmos, que el nuevo presidente de Argentina es noágida. Oh, sí, sí. Eh, No es así. me Milei. sorprende. Wow. Sí, ese mismo. Muy buen. Si será bueno o malo, No, no, pero no. Muy buen judío, no, voy a decir yo. Aprecia mucho a los judíos. Él habla muy bien de los judíos. ¿sí? Sí. No tengo. Bueno, el problema, eh, porque yo sé que quizás estoy cumpliendo ya los 10 minutos, me imagino, Sí, por ya lo eso cumpliste, apareciste. pero como al principio hablaste poquito, puedes compensarlo si lo Ok, necesitas. es que explicar el noajismo me tomó más de lo que pensé, pero 5 minutos más el para problema compensar lo que estaba no hiciste al entonces, principio, ¿te parece? 5 minutos más. ok, sí, me queda poquito. El problema entonces en que en la mente judía el noágida era un hermano menor. Y así lo dicen hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy. Se considera que el noágida, que está en el pacto de Noé, el gentil pacto de Noé, y no está en el pacto de Moisés, sino o en el pacto abrahámico, está en el pacto. Por eso es noágida. No es
hijo de Abraham y no se salva por el pacto de Abraham y por el pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés se considera que es casi una especie de formación del pacto abrámico. Se salva por el pacto noágida y por lo tanto es un hermano menor del judío. El cambio grande y potente que hace Pablo es ese, entre otras cosas, porque dice, no, ahora que ha llegado no solamente tienen el pacto noágida, ellos acceden al pacto abrámico. Son hijos de Abraham. Eso es un quiebracabeza total del pensamiento de la época. Que ellos son hijos de Abraham, por lo tanto, como dice Pablo, judíos espirituales. ¿No? Están al mismo nivel que el judío, porque ambos son ahora hijos de Abraham, unos por fe, unos por sangre, pero ambos son hijos de Abraham. Todo esto obviamente es extrabíblico, ¿no? Porque en la Biblia no está, esto es una interpretación. Estoy consciente de eso por si acaso, ¿no? Si es que alguien dice alguna cosa. Esto es extrabíblico, claramente. Pero lo que sucede es que, tal como decía Cristian, no hay una claridad bíblica respecto de guardar siquiera un día. Pero yo creo que justamente por eso, porque ellos estaban ingresando al judaísmo. Y todos los judíos, todos los creyentes judíos tenían muy en claro que se guardaban. Sin embargo, dentro de las leyes noágidas, el noágida no puede guardar el sábado como el judío. Y aquí voy a tener que después, en la siguiente, voy a tratar de explicar qué es guardar el sábado para un judío y cómo eso es distinto de el sábado. Porque el noágida, aunque no debe guardar el sábado desde la perspectiva judía, estoy hablando mucho de judaísmo ahora, sí puede observar el sábado, porque el sábado es el único día de adoración que Dios ha establecido en su soberanía, porque eso también es bíblico. Dios nunca establece, y es soberano para establecer lo que Él quiera. Si Él quiere ser adorado en sábado, no sé, ¿quién soy yo para decirle que no? Entonces, el judío dice, el gentil no está obligado porque no es señal entre él y Dios, pero al entrar al pacto, para el judío, sí puede observar el sábado, porque el sábado tiene cuatro elementos, 4 puntos importantes en su guarda, y puede tener 2 de esos elementos del gentil. Las bajas, lo digo después eso. Y en ese sentido, no está, para lo que no en absoluto, establecer otro día de adoración, porque eso sería ir en contra de la ley. Dios desea ser adorado en ese día. Los judíos tienen la obligación. Y por eso preguntaba yo, entonces los judíos cristianos sí, obviamente que ya también, porque en este instante los judíos también se convierten al cristianismo, entonces ellos tienen que seguir obligatoriamente guardando el sábado, y nosotros entonces, ¿qué hacemos con eso? Es una, si es lo que asume la pregunta. El noágida dice eso. El noágida puede observar el sábado, que es distinto de guardarlo a la forma judía, y no puede observar otro día tampoco. En la Biblia y en la práctica del cristianismo hasta el siglo IV, porque es verdad que la Biblia quizás no dice nada, pero los judíos y los cristianos siguieron guardando o respetando el sábado hasta el siglo IV, y eso es un hecho histórico. O sea, si estaba tan claro que no debían guardarlo, pues parece que no les quedó claro a los judíos primitivos, o sea, al cristianismo primitivo. Gracias, profe Rolando. Él me dijo, no me diga profe, pero para mí se expresa como profesor y tiene el talento. Mira, llegó Bastián. Saludamos a Basti, bienvenido. ¿Y Cristian? Hola. Ya Cristian entra. Quería saludar a Bastián, ya le doy el tiempo a Cristian. Gracias por estar. A ustedes por invitarme. Qué bueno que llegaste bien a Viña del Mar. Bastián
fue que me a Rolando, gran expositor. Muy bien, nos salimos nosotros y dejamos a Cristian para que Cristian hable. Bueno, no sé, vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿cuántos minutos? Creo que 10 lo máximo, 10 lo máximo, si lo puedo hacer en menos, porque no es mucho, creo yo, por lo que Rolando ha dicho de que está de acuerdo en la mayoría, entonces no tendría que decir lo mismo, ¿verdad? Vale, entonces después de estos 10 entramos a un diálogo ya sin quitarnos Sí. y entonces ustedes hacen preguntas mutuas y todo eso. Ok. Vale. Nos quitamos nosotros y dejamos a Cristian. Ok. Bueno, voy a solicitarles a los adventistas que por favor no sean groseros con Rolando, ¿verdad? Rolando yo considero que es una persona que tiene libre pensamiento y no está aquí para ser juzgado o apedreado. Creo que muy pocos llegan a la conclusión de igual que él reconoce y es cierto. Entonces, si él está siendo honesto, debemos de respetar su honestidad, ¿verdad? Con relación a esto, él dijo que estaba de acuerdo y tiene razón. O sea, no hay un texto que diga directamente, que por violar el Shabbat, alguien no va a entrar al reino de los cielos, y ha dicho que ha estado de acuerdo con la mayoría de las puntualizaciones, y efectivamente es cierto. Así que no vamos a perder el tiempo en esas cosas, sino en aquellos puntos donde él dice las cosas que no están de acuerdo desde su punto de vista, ¿verdad? Que respeto, si él los tiene, los respeto, solo que voy a expresar yo por qué considero, desde mi punto de vista, ¿verdad? Respetando el de él, que no son así. El Shabbat, me parece que él da la idea de que el Shabbat desde el judaísmo es para los judíos. Sí, es cierto, desde el judaísmo, pero no solo desde el judaísmo. Si el Shabbat es también para los gentiles, debe estar expresado en las Escrituras, pero lastimosamente no lo está. Algunas personas han intentado usar argumentos como Isaías 56, Éxodo capítulo 28, etcétera, etcétera, pero cuando se han hecho estudios muy intensivos, se han dado cuenta de que realmente el mandamiento va dirigido al judío, no al extranjero, porque dice, ni tú, extranjero, o sea, el extranjero que le pertenece, que está dentro de tus puertas. Pero el mandamiento no es para el extranjero, sino para el judío que hospeda al extranjero. Yo no hace mucho, alguien me había dicho que el mandamiento del Shabbat era tan universal que hasta era para los animales. Y yo le decía que no es ni tu bestia, es decir, la bestia que le pertenece al dueño. El mandamiento va dirigido al dueño, no al animal. El mandamiento va dirigido al judío, no a su huésped. Pero el huésped debe respetarlo mientras esté dentro de las puertas de un judío. Si el mandamiento fuera universal o para todo el mundo, en Éxodo capítulo 28 hubiera dicho dos cosas. Primero, que lo guardó Adán y que por esa razón, siendo el representante del ser humano, todos lo debían de guardar. Pero el mandamiento dice que quien cesó de hacer obras milagrosas fue Dios, no Adán. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Fue Dios, no el ser humano. No hay texto que diga que Adán guardó el Shabbat, ni ningún patriarca. Es más, Deuteronomio capítulo 5, iniciando el versículo 3, dice que ese pacto no se hizo con sus padres. Si la ley hubiera existido, y hablamos exclusivamente del Shabbat, no de todo, con los patriarcas, esa declaración de Moisés sería contradictoria. Y eso va contra el sentido de la no contradicción de las Escrituras. Por eso yo felicito a Rolando, porque Rolando dice, no me voy a meter a eso, reconozco que eso es así, y lo felicito por su honestidad. Dice, el Shabbat desde el judaísmo es para los judíos. Por ello sería raro que el Shabbat sea para los gentiles, dice él. La otra declaración, dice, él declara, los noágidas no tienen la obligación de guardarlo, es decir, de guardar el Shabbat. Entonces estamos dividiendo las obligaciones, dice, o sea, que él dice que si el Shabbat no es de obligación para el noágida, el cristiano no, o sea, los noágidas, y quiero explicar esto, que entendamos que todas las razas vinieron de Noé, se dividieron en tres, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, los semitas, los Mitzrayim, que venían de Cam y todo lo demás. Pero en Noé se concentra todas las razas humanas
y Noé no observaba el Shabbat. Eso lo dice Elena G. de White, pero no se puede probar con las escrituras. Y si nos vamos a la escritura no hay un texto bíblico que diga que Noé guardó el Shabbat. Pero como Noé representaba a todas las razas de los seres humanos que se dividieron después, precisamente los cristianos, por eso decimos que los mandamientos sobre los cuales nosotros estamos obligados son aquellos mandamientos que están de Noé hacia atrás. Y de Noé hacia atrás no hay ningún patriarca que observase el Shabbat. Por eso nosotros insistimos que queremos evidencias que indiquen que es de obligación para el cristiano. Porque en Hechos 15 no se dice que está obligado a los cristianos, porque dice, le vamos a poner estas cargas, no le vamos a poner más cargas salvo estas cosas, que se cuiden de ídolos, de esto, de sangre, y esto y más. Nosotros no podemos comer moronga. En mi país le decimos, no sé si lo dije bien, pero es aquella sangre que se pone del cerdo y se le da vuelta de los animales y después se hace carne y si uno se lo coma. No se puede como cristiano hacer eso porque Hechos 15 lo prohíbe. Entonces, para nosotros, a partir del primer concilio de Jerusalén, para nosotros los cristianos, no judíos, nosotros nos guiamos por el concilio de Jerusalén y por los escritos apostólicos, específicamente por los evangelios y los escritos de las cartas paulinas, porque el apóstol Pablo dijo que lo que él escribe son mandamientos de Dios, según su carta en Hechos, en el libro en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15. Él dice de que lo que él escribe son mandamientos de Dios, 1 Corintios 14:37. Y él no manda a ningún gentil cristiano a guardar el Shabbat, todo lo contrario, se nos dice que no podemos ser juzgados por eso. Y cuando nos citan Santiago, que dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, se les olvida que Santiago 1:1 dice que esa epístola fue escrita para todas las 12 tribus que estaban esparcidas por la tierra. No era para los gentiles, era para los judíos. Pero una cosa es que yo agarre la Biblia y la haga aplicaciones morales para mi vida, y otra es que le interprete que es para mí. Debemos de saber que hay un método que se llama método histórico, gramatical y crítico, que es el mejor método para interpretar las escrituras, y uno debe interpretar primero a quién fue dirigido y el contexto histórico. La epístola de Santiago no es para los gentiles, fue dirigida a judíos que estaban esparcidos en diferentes partes del territorio del mundo, lo que llamamos mundo en ese entonces, ¿verdad? Lo que se conocía, que sabemos que solamente ellos llamaban mundo o todo el mundo a 3 continentes cuando ya sabemos que hay más. Con relación a ese aspecto, Pablo en Colosenses especifica que los cristianos gentiles a partir no se nos puede juzgar por eso. Porque en las leyes noajidas Noé no guardó el Shabbat. Y el pacto que hizo con Dios, con Noé, no incluía el Shabbat. El Shabbat vino a existir ya en el Éxodo capítulo 16. Antes de eso no está el Shabbat. El Shabbat no se encuentra como sustantivo, como nombre propio de un día. Y no es que el ser humano lo reposó primero, es que fue Dios. Y no porque lo reposó. Y ese es un problema de traducción que hablamos con un amigo mío que es judío. Y él decía que la razón para que Israel observase el Shabbat es que necesitaban una razón divina, porque de donde venían, que era Egipto, no tenían un ciclo semanal de 7 días, sino de más. Y en cada uno de esos días de ese ciclo había un milagro de un dios pagano, de Egipto. Pues Dios le da una razón para que observen el Shabbat, y es que así como él 6 días laboró y el 7º dejó porque eso significa Shabbat, cesar. No es acostarse, a dormir, a pasarla rico, no. Significa dejar de hacer. Porque Dios no se cansa, es espíritu, no se puede cansar. Por eso es que no podemos decir que Dios reposó, porque Dios es espíritu, no necesita descansar. Dios cesó de hacer. Y lógicamente, pues Moisés escribió Génesis, el Éxodo, el Pentateuco, y él lo que hizo fue algo que se llama como, no recuerdo bien, que es como un anacronismo escrito, no recuerdo cómo es la expresión, donde una persona, antes que ocurre un incidente, se adelanta a ese hecho. Por ejemplo, cuando Jesús estaba escogiendo a sus discípulos, dice que entre ellos había el que lo iba a entregar, que era Judas Iscariote, pero ese evento todavía no había pasado. Pero como el escritor ya sabía lo que había ocurrido, él escribe los hechos
narrativos antes de que ocurra, porque luego el lector se va a dar cuenta cuándo fue que ocurrió esa situación o cuál ocurre en Génesis. El estudio Carlson investigó esto y descubrió que cuando Moisés escribe que Dios cesó, reposó y bendijo y santificó, realmente él sabía que eso iba a ocurrir hasta Éxodo 16, pero él se retrotrayó hacia atrás, indicando un hecho que todavía no había ocurrido sino hasta cuando Israel entrara en el Sinaí, antes del Sinaí, porque Dios lo mandó a santificarlo antes de su entrada en el Sinaí, en Éxodo 16. Pues bien, podría seguir y seguir y seguir muchos descubrimientos interesantes, pero bueno, vamos a continuar. El asunto es que si los noágidas, somos diferentes de aquellos judíos, Pablo explica la razón por la cual hay una diferencia entre aquel cristiano que tiene que guardar el Shabbat y el que no. Y voy a dar la razón bíblica. Esa razón bíblica se encuentra en Gálatas 5:3. Pablo dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, oigan bien, condicional, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. O sea, hay cristianos que si están circuncidados, tienen que guardar la ley, dice Pablo, porque eso ya se obligó por su circuncisión. Está obligado, dice Pablo. De manera que aquí hay una diferencia. Hay personas que por ya ser circuncidadas están obligadas a guardar toda, incluyendo las 603. No solo el Shabbat, muchas más. Pero hay otros que no están obligados porque no están circuncidados en la carne. Pero una cosa es que nosotros seamos circuncidados espiritualmente y otra físicamente. Porque si nosotros somos hijos de Abraham, no significa que nos vamos a circuncidar físicamente, sino espiritualmente. Igual, si nosotros deberíamos de guardar entonces el Shabbat y no estamos circuncidados, lo podríamos hacer espiritualmente, ¿no? Bueno, el punto es otros aspectos. 10 minutos, Cristian. ¿Cuánto? Ya llevamos 10 minutos, casi 11. Ok, ¿podría tomar un poquito más? No. 2 o 3 más para saber. Dos nada más. Dale, pues. Ok, el último punto a cerrar. El noágida no puede guardar el Shabbat como un judío, y estoy totalmente de acuerdo con Rolando en ese sentido. Sin embargo, él dice, pero puede observar el Shabbat el noágida. Y aquí voy a hacer un stop. ¿Por qué? Porque en mis conversaciones con muchos amigos que son judíos, yo cuando era adventista me encantaba saber cómo ellos guardaban el Shabbat y la diferencia entre nosotros. Y me di cuenta de muchas cosas. Ellos cuando ven a un gentil o un cristiano guardando el Shabbat, lo voy a decir, ni modo, lo voy a decir porque mi amigo me lo dijo. Ellos se sonríen porque ellos dicen, ¿cómo pueden decir que guardan el Shabbat si para poder guardar el Shabbat u observar el Shabbat tienen que ser de acuerdo a la Torá? Y la Torá dice que no deben de encender fuego en Shabbat. Sin embargo, estos cristianos que dicen que guardan el Shabbat, cocinan en Shabbat, cuando eso se tiene que dejar preparado con antelación. Entonces, realmente si nosotros pensamos que guardamos algo y lo hacemos a nuestra manera, pues no lo estamos ni guardando ni observando. Simplemente escogimos, como dicen los judíos, un día para adorar a Dios, pero no estamos guardando u observando ese día. Porque si no hacemos de acuerdo a la ley sabática todas las especificaciones que tiene para observarlo, entonces no lo estamos observando. Solo hemos escogido un día para adorar. Y adorar es una cosa y observar o guardar es otra. Con relación a los hechos históricos que se narran, Eusebio cuenta muchos hechos históricos con relación a la guarda del Shabbat. Realmente debemos de ser cuidadosos porque igual habían sectas judías que observaban el Shabbat. Y muchas veces esas citas históricas son muchas veces de grupos divididos de cristianos que eran considerados grupos sectarios que observaban el Shabbat, pero no por el cuerpo colegiado, porque yo no soy creedor del domingo ni del sábado. Para mí, yo sigo la ley de Hechos, capítulo 2, versículo 46, que dice que los cristianos se reunían todos los días en el templo, no tenían un día específico. Hechos 2, 46 al 47 dice que ellos se reunían todos los días, no solo el Shabbat. Entonces, ni creo ni en sábado ni en domingo.
Lo que sí sé es que la historia dice que algunos observaban el domingo y otros observaban el Shabbat, pero tenían sus razones. Sin embargo, Eusebio dice que muchos que supuestamente observaban el Shabbat realmente era que practicaban sus misterios de la cena del Señor el Shabbat en la noche. Y por eso debemos de estudiar si realmente esos cristianos todos observaban el Shabbat o era el cuerpo colegiado de todos los cristianos que lo hacían o solo eran unos grupitos por ahí y otros por allá. Entonces eso no es determinante. Y como no estamos hablando de historia, sino si los cristianos gentiles deben de guardar realmente el Shabbat según las escrituras, pues hemos visto que todavía eso no se ha demostrado. Gracias y bendiciones. Sí, Cristian, pero puedes ya quedarte ya con el micrófono abierto para que entren en un diálogo más de tú a tú, como es, con ese mismo respeto que le están haciendo. Qué bonito verlos así, Oye, muchachos. Sí. de nuevo estoy de acuerdo casi en todo. El problema es que no son los hechos, no son las cosas fácticas, los datos. Estoy en desacuerdo en la interpretación de esos datos. Porque en las cosas están ahí que dice son claras y son así, tal como las ha dicho Cristian, en gran parte, en gran parte. Disiento un poco de lo último. Se sabe históricamente que el cristianismo prácticamente en su totalidad guardó el sábado al menos durante los 2 primeros siglos, pero que el domingo comenzó a ser respetado como un día especial muy temprano en la historia, al menos a partir del año 100. ¿Ya? O sea, eh, por ejemplo, eh, el- la frase el día del Señor, como refiriéndose a niño muy tempranamente. ¿Ya? Y por eso es que también nosotros lo llamamos domingo, porque Dominus, ¿no? En griego le decían Kiriaká. Eh, para qué cosas respecto del sábado y el domingo, bueno, pues desde el adventismo le recomiendo el libro de Bakioki. También está el sábado en las escrituras y en la historia de... Uy, se me olvidó los autores de ese. Creo que Trimes es uno de ellos. Eh, y dentro de el protestantismo, tal como lo mencioné la semana pasada, el libro de Justo González, La breve historia del domingo. ¿Ya? Muy interesante de leer en ese sentido. Sí, el problema, como digo, son las interpretaciones. Ahora, respecto de lo de observar y guardar, hay una diferencia. ¿Ya? Sí, creo que eso. Porque, a ver, el judaísmo considera que si voy a hacer la explicación de nuevo, porque tal como dice Cristian, no hay ningún mandamiento explícito de guardar, pero tampoco es muy explícito el dejar de guardar. Lo que nos dice es que no podemos ser juzgados respecto de ciertas cosas porque obviamente no estamos. De ahí voy a comentar algo también de lo de Gálatas, pero a ver, dentro del judaísmo el sábado tiene 4 principios, ¿no? 4 en cuanto a guardar el sábado. También merecía comentario. El sábado. Para el judaísmo significa cuatro cosas. El sábado, en primer lugar, es un, ¿no? es un, es un recuerdo de la salvación, es un recuerdo de la salida de Egipto, es un recuerdo de la creación. ¿Ya? Entonces, recuerdo. En segundo lugar, es una señal de exclusividad. Es la señal para el judío. En tercer lugar, es de sumisión al Creador. Que el Creador creó todas las cosas y cesó, efectivamente, cesar. Shabbat, como verbo, significa cesar o dejar de hacer lo que se estaba haciendo. ¿Ya? No necesariamente descansar, eso es un hecho. Por eso también lo que se nos pide en el mandamiento es tu obra durante 6 días, pero el séptimo día cesarás esa obra.
maravilloso, donde analiza cada día de la creación en un capítulo, ¿ya? Y tiene un capítulo para el sábado. Yo diría que es el mejor análisis que me he leído en la vida. Jürgen Moltmann, ustedes sabrán, ¿cómo se llama? Luterano, ¿no? Y yo creo que es el mejor análisis que he leído en la vida, el significado del sábado en la creación. Cómo Dios entiende a su creación. Hasta ese momento, el Dios infinito, el Dios trascendente, había con su ni siquiera entrando, bueno, excepto con el hombre, ¿verdad? El hombre sí participa a través de su creación y eso lo hace tremendamente especial. Pero a través de su palabra había ido creando, y entonces Dios contempla a su creación en sábado. Y en respuesta, la creación puede contemplar al Creador en sábado. Y increíblemente, en ese día, dice Jürgen Moltmann, estoy citándolo a él, ese día, tanto la criatura como el Creador pueden hacer la misma cosa, cesar. Yo no puedo crear con el Creador, puedo gobernar el universo con él, pero puedo cesar con el Creador. Y participo con él de una manera mística y espiritual de la acción de cesar. Es un comentario exquisito. Jürgen Moltmann, claro, termina de esas cosas se traslada al domingo porque, bueno, en el luteranismo, obviamente la religión luterana, así como la católica, considera que el, el, el peso sabático del sábado se trasladó al domingo. Entiendo que no es la posición de Cristian, así que no la voy a comentar demasiado, pero notar que el cristianismo por mucho tiempo ha declarado en distintas religiones que el peso sabático del sábado pasó al domingo. Por eso es que la discusión decimonónica, ¿verdad? En el siglo XVIII de los adventistas era "The true Sabbath is Sabbath", para que se entienda, el sábado es el sábado. Eso es ridículo, el verdadero sábado es el sábado en español, pero porque para ellos sábado no se llamaba sábado, se llamaba día de Saturno. Entonces, los cristianos de la época decían, "The Sunday is the Sabbath", el sábado. Y lo que le discutía el adventismo en realidad no era el hecho del día, porque los cristianos lo consideraban obligación guardar el domingo. En domingo no se jugaba la pelota, en domingo no se trabajaba, en domingo. Todas estas obligaciones que nosotros tenemos todavía siguen siendo dichas por la gran parte de los protestantes respecto del domingo. Ok. ¿Es así de charla o Ustedes no? vieron la película. Oh, perdón. Es que llego a la película. Te termino el punto que quiero decir sobre los aspectos del sábado. Déjame volver a lo del sábado, porque es verdad, me estoy extendiendo mucho. Entonces, lo han entendido así, y de hecho a mí siempre me dio mucha risa la película, esta película, El abogado del diablo, es donde trabaja Al Pacino y trabaja, ¿cómo se llama? Hace de Neo, de Matrix. Ah, sí. Cuando Este, comienza la película, ¿ah? no recuerdo cómo se llama, se me olvidó. No Keanu me Reeves. acuerdo cómo se llama. Sí, Keanu Reeves. Keanu ¿Ah? Reeves. Keanu Ya, Reeves. el Keanu Keanu Reeves, Reeves. gracias, el Keanu Reeves. Es verdad, la de Keanu Reeves con Al Pacino, porque en el inicio de la película, la mamá, que es muy cristiana, cuando ve a la esposa que está hablando por teléfono, qué sé yo, dice, working on Sunday, trabajando en domingo. Eso se consideraba obligación, guardar el domingo, ¿ya?
Entonces, el cristianismo por mucho tiempo ha considerado, sí, que el domingo tiene el peso sabático. Agradezco que Cristian no piense así. ¿Eh? Bueno, y como decía, el judaísmo considera estos 4 aspectos: el recuerdo, la señal de exclusividad, la sumisión y el deleite en Dios. Por eso decía lo de Moltmann, deleitarse en Dios. De estos 4 aspectos, considera que el noágida no puede tomar ni el recuerdo de salvación, porque eso tiene que ver con la salida de Egipto, ni la señal de exclusividad, porque si no estaría quebrantando el mandamiento que dice que el sábado es solo para el judío. Pero sí puede someterse al Creador y tener deleite en Dios. De hecho, desde la óptica judía, el gentil noágida, ¿no? Aunque después voy a tratar de desmenuzar esta cosa del noágida, porque estamos hablando de 2 pactos. Yo no creo que haya más de un pacto vigente ahora. Pero el gentil noágida debe, sí o sí, al observar el sábado o respetar el sábado como un día familiar, como un día de adoración, un día en el que se deleita en Dios, debe transgredir una norma que sea del judío, para que no lo esté guardando, sino solo respetar. Pero no puede tener otro día de adoración, porque Dios en su soberanía puso ese día. Y eso es así, eso pueden eh, eh, bases de eso, pero es lo que dice respecto de eso. Eso para aclarar por qué decía que puedo observarlo, pero no guardarlo. Cristian, si Dale, quieres hacer un comienza. comentario o haces una pregunta, como lo quieras hacer. Bastián también tiene una para hacerla ahorita y creo que ya nos quedan 20 minutos, muchachos, porque va 1 hora. ¿Listo? Ok, 20 minutos más. bien, no sé si eres filólogo, Rolando. Ah, yo estudié lingüística, justamente, sí, lengua y literatura, pero Oh, española. ok, ok, Tengo conocimiento de griego y hebreo suficiente como para manejarme con los diccionarios de griego, diccionarios de hebreo. ok. En Apocalipsis aparece un término que es teireo. ¿Sabes qué significa? Así de buenas a primeras, con diccionario. Ok, aparece en Apocalipsis 14:12. ¿Sabes cuál es ese versículo? Sí, sí. Ok. Muchas versiones de la Biblia, ese verbo teireo lo traducen como guardar y lo traducen como observar. Me ha interesado Ujú. muchísimo que tú dices que observar no es guardar cuando el griego y las traducciones indican que son sinónimos, especialmente en ese versículo que es muy usado por el Sí, adventismo. pero yo estoy hablando en la concepción judía, no No, es necesariamente en que, bueno, bíblica. es que en la Estoy hablando de concepción, la mira, yo tengo judía. amigos judíos y ellos saben que guardar y observar es lo mismo, me lo han dicho. Y te voy a decir lo que me han dicho claramente. Que pretender que un mandato que es determinadamente dado a una nación exclusiva para un tiempo exclusivo y decir que nosotros lo podemos asimilar como nuestro es como pretender que yo voy a estar con la mujer de mi prójimo. Es algo que no me pertenece. Correcto, esa es la visión judía, sí. Sí, no, y pues si fuera la visión bíblica se indicaría. Ahora, que yo escoja un día para adorar es una cosa, pero que yo escoja observar o guardar, hay especificaciones definidas para hacerlo. Y entre esas especificaciones está pertenecer a la nación a la cual se dio. Ahora, con relación a lo del sábado y el domingo no me va porque yo soy cristiano de todos los días. Ya te dije, yo practico el principio de Hechos capítulo 2, versículo 46, 47, donde los cristianos iban todos los días al templo. ¿Y a qué iban todos los días? ¿A qué crees que iban todos los días a los templos? Pues los Bueno, eran cristianos. judíos a adorar al templo. Ah, bueno, entonces no necesitamos Claro. un día para adorar, podemos adorar cualquier día según la Biblia ahora. Necesitaríamos un Entonces, templo. podría ser, si pudiéramos, como dice David, que más desearía estar todos los días en tu templo, ojalá que así fueran todos los cristianos. Pero en realidad no hay un mandato obligatorio y tú me estás siendo honesto. O sea, está muy romántico, está muy bonito lo que dices, pero a la hora de presentar evidencia, pues no están. Y no es pecado adorar un día exclusivo cuando los cristianos de ese tiempo lo hacían todos los días.
entonces no me cabe el principio de contradicción. Ahí hay un principio que viola el principio de contradicción bíblico, donde no se indica que los gentiles estemos obligados a observar algo que no se nos ha especificado a nosotros. Es como tomar algo que no nos pertenece y decir después de que nosotros somos juzgados por algo ajeno. Entonces, si no Que está especificado para nosotros, pues, ¿por qué lo guardas entonces? Tal vez porque te gusta o porque deseaste adorar a Dios ese día o porque tu organización lo hace. Pero eso no es guardar o observar el Shabbat. no, porque es el día que Dios fijó. Sí, pero ¿por qué Dios no entonces? fijó nunca otro Ok, día. ¿y por qué los Es el cristianos día lo hacían todos los de ser días adorado. entonces? Si había un día, ¿por qué en Hechos dice que lo hicieron todos los días y no estaba mal? ¿Crees tú que está mal que yo adore Bueno, todos los buena días en lugar pregunta del porque Shabbat? en Hechos todavía son, es una buena pregunta porque en Hechos todavía la mayoría son solo cristianos y van al Y no, templo y judío, cristianos donde no puede entrar judíos, ningún y gentil. cristianos judíos. O sea, es que una cosa es adorar y Y otra no es puede observar. entrar ningún Es que el asunto es que en templo, el Shabbat, y te voy a ¿sí? No explicar esto, entraban te voy a explicar esto, en el Shabbat no se llegaba a adorar, se gente, llegaba a leer la Torá, a estudiar, no se llegaba correcto, sí, correcto. necesariamente a adorar, porque Sí, no es como cuando nosotros vamos a la iglesia donde cantamos, donde leemos la Biblia, donde hay un sermón, eso no ocurría ahí. Y correcto. esto hay que explicárselo a las personas, que las personas piensan que los cristianos que llegaban allá, los judíos, era porque llegaban a observar con un culto divino, con cantos, con eso, no. Llegaban a leer la Torá. Eso lo dice Hechos 15, También lo hay canto, establece. también hay canto. Entonces, sí, pero, o sea, adorar exclusivamente, adorar, los judíos lo hacían todos los días. Entonces, cuando tú me vienes y me dices que es Claro, un día para adorar, eso choca con el principio de contradicción. De hecho, los mismos judíos te dirían que te estás equivocando en eso. a ver, Porque, o a ver, sea, si claro que chocara con sí. el principio, que los judíos adoren, a ver, que los judíos adoren todos los días, si eso chocara con el principio de contradicción, entonces los judíos estarían contradiciéndose al adorar todos los días y no solo en sábado. El mandamiento de adorar en sábado es diferente simplemente, Para así los como judíos, las sí. grandes convocaciones son Pero diferentes. el punto, pues, Eh, para los judíos o para nosotros. Es así, para los judíos o para nosotros. es que, es que ese es el punto. El sábado, el sábado tiene una connotación especial en la palabra. Es el día que efectivamente Dios bendice y santifica. No estoy de acuerdo con la visión que presentaste sobre de que simplemente eh, Moisés está haciendo un flash forward, como quien dijera, en Génesis. No, la Biblia dice que Dios lo bendijo y lo santificó Ok, ahí, ahora te pregunto. en ese momento. Ok, te pregunto. Para ti, Es al menos lo que bendecir. dice. Ok, Ahora, ok, porque si ok. en realidad la Biblia Bendecir y yo tendría que santificar, decir que en oíme, realidad escúchame. Bendecir y santificar es sinónimo de que nunca va a acabar. ¿O esa santificación fue en un periodo específico, en muy un buena tiempo pregunta. específico? ¿O cada vez que hay cada Shabbat Eso es una muy es buena una pregunta santificación continua? porque los profetas, eso es muy buena pregunta porque los profetas no están de acuerdo. Quiero decir, eh, si uno compara la visión de la era mesiánica de Isaías con lo que en realidad la era mesiánica, uno tendría que decir, oye, o la Biblia se equivocó, o Isaías se equivocó, porque llegó el Mesías y no sucedió lo que Isaías escribió. Y si va a suceder, entonces sí se va a guardar. Eh, sí, es una cuestión de que estos asuntos es simple. El sábado efectivamente es instituido en la creación. Obviamente no hay, no como obligación, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, los patriarcas está en la Biblia registrado que hayan guardado el sábado. Y podemos tener razones para pensar que no. Desde el punto de vista histórico, mm, extrabíblico, pues el sábado no se empezó a guardar ni siquiera, se empezó a guardar porque, por influencia babilónica. Eso es lo que dicen los historiadores, que en Babilonia el sábado no se trabajaba ni se hacía cosas porque se consideraba que el séptimo día era el día de mala suerte, era un día maldito. Entonces no hacían nada. Y eso era así no solo en Babilonia, era así casi en toda la cuenca del Oriente. En los
pero yo sé que no se y porque Jehová lo bendijo. Ok, ahí es el punto. Mira, Y eso significaría, si le hacemos caso a la historia, mira, mira. significaría, a la Dios, historia o sea, extrabíblica, ok. eh, Dios bendijo el matrimonio. por supuesto. ¿Y por qué va a acabar en la tierra nueva si lo bendijo? Pero es que yo no estoy, a ver, No, es que yo me no he das la dicho idea que de que porque va lo a bendijo sea permanecer o eterno. que lo Yo he tenemos que dicho, hacer porque está bendecido. ¿Dónde hay esa especificación en las escrituras que yo por no he algo que dicho sea? eso, pero sí claramente va a permanecer, al menos para, o sea, como mínimo para todos los judíos, porque es pacto Ah, perpetuo eterno, claro, claro. si lo tomamos como literalmente de la Biblia. Así que por lo menos para todos los judíos va a seguir el sábado en el cielo. Y es romántico para los judíos, pero quiero que me digas si hay un... Pero por eso digo, o sea, como si tomamos, es que por eso digo que es más complejo, porque si Dios va a tener, solo van a estar los judíos en el cielo adorando en ese día, bueno, entonces a lo mejor los gentiles, no sé, pues Dios no va a tener 8 días. A lo mejor los gentiles vamos a adorar los otros, todos los judíos van a adorar el séptimo. Ok, una pregunta. Eh, Tu es cristianismo que, depende... Oye, no sé si me entiendes, pero si escúchame. tomamos Oh, literalmente escúchame, cada palabra, quiero examinar. ¿Tu cristianismo depende de un día o de una sí, relación? oye, depende de un día, si dependiera de un día, Entonces, no ¿por qué tiene te nada que ver preocupas una cosa por con la eso, otra. hermano? Si eso no tiene nada que ver con nosotros. Te Ah, preocupaste porque por la relación con tu Jesús. cristianismo depende de tu cristianismo fornicar o no, ¿De qué? o de una relación con Dios, ¿De qué? de fornicar o no fornicar, de No, pero es que si yo estoy bien relacionado con Dios, ¿para qué voy a fornicar, fornicar? fornicar o no fornicar. ¿Por qué te preocupas de eso? No, momento. Si yo tengo buena relación con Es Dios, lo sí o no. mismo, amigo. O sea, ¿Por qué va de a ser hecho, lo es lo que mismo? pensaron, No. Espérate. Es lo ojo, mismo es si lo es que O pensaron sea, mira. Estamos hablando de los no ágidas. Yo soy no ágida. Si fuera judío, sí. Es que ese es el No. punto, ese es el punto. Si fuera judío, Quisiera, ese silogismo sí me toca. Pero no soy judío, soy no ágida. Y como no ágida, no es obligatorio que yo guarde el Shabbat. En ese caso, sí, la correlación no sale. permíteme una cosa, que no somos noágidas, Sí, somos no ágida, porque venimos de Noé. si fuera noágida, yo estaría en el pacto de Noé, pero según la Biblia, yo no estoy bajo el pacto de Noé, bajo el pacto de Abraham, ¿o no es así? Pero tú vienes de Noé, hermano. Según la Biblia, yo, como gentil, no estoy bajo el pacto de Noé. Yo estoy bajo el pacto de Abraham, por fe. Pregunta, ¿el pacto de Noé no era universal? Soy hijo de Abraham, Ok, el pacto de Noé no era soy hijo de universal. Abraham. Sí, es universal, pero yo no estoy bajo el pacto de Noé, según la Biblia. Ahora me he hecho verdadero judío mediante la fe en Cristo, de modo que estoy bajo el pacto abrámico. Pero no te circuncida. Eso es que ya no soy un del judío, sino que igualdad con el judío. Eso es lo que, porque Pablo lo que intenta hacer en Sí, realidad con su pero reforma pactual es si, desterrar la idea de que el gentil está por debajo del judío, para llevarlo a pie de igualdad. Él también es hijo de Abraham y no solo hijo de Noé y está en una especie de segunda categoría de cristiano ok, o segunda entonces, categoría de creyente. a ver, No, él es mira. judío por la fe. Si logro entender, tú dices que estamos bajo el pacto abrahámico, ¿verdad? Yo Eso lo quisiera dice Pablo, saber, no lo digo yo. no, pues sí, pero yo quiero saber una cosa. ¿Tú te Dime. circuncidas físicamente? No, porque no hay circuncisión en el corazón. ¿Consideras que en ese pacto hubo cambios? Sí, Entonces, ¿por qué me quieres clavar algo que ya porque la actualmente Biblia lo nosotros dice, hacemos? claro. No, espérate. La Biblia Pero dice la que Biblia yo, no dice que óigame, el sábado haya cesado. La Biblia dice que yo tengo que guardar el Shabbat en el nuevo pacto. ¿Dónde? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo dice?
No lo dice, no Entonces, lo ¿por dice. qué Lo da por estás sobreentendido, es verdad. tomando algo que no te pertenece y lo quieres aplicar a nosotros con Abraham, cuando Abraham no guarda el Shabbat, pero sí se No, circuncidaba? no, no, no. Pero tú No consideras estoy que no te circuncidas, espiritualmente. Entonces, muchas cosas las podemos hacer espiritualmente. Y Y tampoco estamos en el guardo el pasado. sábado como los judíos, Pero es porque que, yo no guardo el sábado como tampoco, guardo el sábado. Cristo me mostró que era guardar el sábado. no, espérate, un Es momento, correcto hacer espérate. el Ahí bien sí, en día de reposo. stop, que eso sí me Eh, llamó la atención. Espérame, ¿dónde nos dijo Cristo que nosotros ya, nos enseñó a guardar el Shabbat a nosotros? Si las conversaciones que Jesús tenía siempre una de eran las con judíos instancias alrededor. en las que, por Tienes que eso sí, presentarme pero al menos un gentil ahí a ver, guardando el Shabbat todo cuando lo que Jesús dijo hizo eso. Cristo, todo lo que hizo Cristo como Mesías para los judíos. Yo no he venido a salvar sino a las ovejas perdidas de Israel. Si tomáramos literalmente ese texto, No, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero el punto no es ese. Mira, yo lo que te pregunto es esto. sí, ahí después Sí, dice, ¿no? sí, sí. Y, Pero la, yo y, lo las, que... y, y Escucha, las esto es interesante porque la mayoría de las discusiones que Jesús tuvo en Shabbat, que son 7, siempre fueron con judíos, no con gentiles. Y eso me llama la atención que tú son dices 7 milagros, sí, que a nosotros sí, Jesús nos enseñó correcto. cómo guardar el Shabbat. ¿Cómo? Si siempre discutió con judíos, no con nosotros, con gentiles. ¿Dónde hubo un gentil en ese Ya, grupo ok, para te qué? doy ese punto. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Te doy ese punto. Sí, Sí, es y yo verdad. Lo reconozco dijo que... solo a judíos, pero lo que Jesús demostró, pero sí Jesús demostró algo Ujú. en todas sus conversaciones. Y es que el sábado, la verdadera guarda sabática, no es según la ley alágica. Es decir, no son 9 vot del sábado. Porque Jesús plantea que está bien quebrantar parte de esas 39 mitzvot. Él nos muestra que la guarda del sábado no tiene que ver con esa tradición judía, sino que tiene que ver con una relación con Dios y el especial, debido a que Dios era el creador y ese día era un día Ok, especial. ahí una pregunta te tengo. Tengo una pregunta para ti. Mira, Él, esa pregunta yo la tenía sí, cuando era dentista. Siempre que nos dime. sacaban ejemplos con relación a las discusiones que Jesús tenía con ellos, con relación al Shabbat, siempre nosotros decíamos que era por las tradiciones que le habían impuesto al Shabbat. Pero considero que hay un Una problema en parte, ese sí. planteamiento, porque Jesús jamás acusó o defendió a sus discípulos usando la tradición, usó las escrituras. Efectivamente. Cuando Jesús tuvo una discusión con la tradición, él fue claro en Mateo 7, capítulo 7 en adelante, que él dice que la tradición de lavar los platos y eso, porque era una tradición, pero en este caso Jesús no cita la tradición, cita las escrituras y cita personas quebrantándolo. Ahora, voy a hacer una aclaración en este punto. En ese tiempo habían dos escuelas, la de Shammai y la de Gilel, el sabio. Y la dejé. Gilel el sabio. Lo interesante de esto, en esa parte de Marcos 2, es que Jesús cita a Gilel, porque la escuela de Gilel era humanista. Ponía al ser humano por Correcto. encima de los requisitos, pero Sí. conste, Jesús no dice que no quebrantaban el Shabbat. Jesús justificó a sus discípulos por quebrantar el Shabbat, porque si no lo justificaba, porque el problema era esto. Según la ley judía, un rabino que su discípulo hiciera algo indebido y el rabino no tomaba cartas en el asunto con relación a eso, él era culpable como si lo hubiera hecho, aunque no lo hubiera hecho. Lo Así es. interesante de esto es que para poder salvar las vidas de sus discípulos, Jesús citó ejemplos de la Escritura quebrantando el Shabbat, no honrándolo, quebrantándolo. Y las Escrituras no nos dicen cómo Correcto. debemos de Hasta guardarlo. cierto punto. El ejemplo es mal aplicado Hasta porque cierto son ejemplos punto. de quebrantamiento del Shabbat y no indica cómo guardarlo, sino cómo Mm, quebrantarlo. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque esos ejemplos de quebrantamiento son quebrantamiento de las mitzvot. ¿Que son leyes o mandamientos o no? No son mandamientos. Mandamientos, claro, pero que Y están en su mandamientos tradición, no en la sabáticos. Biblia. Y mandamientos sabáticos. Entonces, Sí, pero en su tradición. ¿quebrantó o no? En lo que él muestra es que en la Biblia no siempre se siguió la tradición judía No, de es que las él no menciona 39 la mitzvot. tradición. Porque las 39 mitzvot, Él no porque las 39 menciona, mitzvot se él no, establecieron. escúchame,
en Él el no menciona exilio la tradición en por la ningún tradición aspecto. rabínica. Estaría bien, mira, yo estoy de acuerdo con esa explicación que me hace si él hubiera citado la tradición, pero no citó la tradición. Citó las escrituras porque era consciente que se Pero estaba tampoco quebrantando el nunca, Shabbat. pero tampoco en ninguno de esos, a ver, si Cristo hubiese querido abolir el sábado, podría haberlo hecho perfecto. De hecho, no teme contradecir a escritos en la ley cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿No? Jesús tampoco hace eso. O sea, si hablamos de lo que no hizo Jesús, hablemos de lo que no hizo. Jesús nunca contradijo el sábado. Lo que yo veo en cada uno de los milagros, en cada una de las, porque son esas 7 ocasiones, están acompañadas cada uno de un milagro, además del hecho de que están discutiendo, además de la discusión que se da en sábado, es que Jesús no cuestiona la institución sabática. Espérate, Jesús institución, espérame, ¿dónde el sale en la Biblia la palabra propósito del institución? sábado. Espérate un momento, ¿dónde sale en la Biblia la palabra Ok, institución sabática? no voy a institución entonces. Cristo no cuestiona el sábado o no necesito que esté en la Biblia, o sea, la No, palabra Trinidad sí, tampoco está espérate en un la Biblia. momento, me estás diciendo de algo que es fundamental, como que si los cristianos todos lo deberíamos de entender o saber. Ese término no es A ver, bíblico, es y una si no es institución en el sentido bíblico, de que es una ley. Nosotros llamamos, Trinidad tampoco está en la Biblia. Pero entonces digamos que el eh, apedreamiento es una la, institución también, porque está en la ley. Apedrear a alguien que no guarda el Shabbat es el una institución. apedreamiento es una institución, sí, claro que Oh, wow. era una forma. Más bien, el castigo es una institución. Pero si todo lo que sea una ley es a ver, estoy hablando aquí desde un concepto nomás, no estoy refiriéndome, es una institución. Es una institución. Bueno, una No sé institución es si una me explico organización que vela por el al decirlo. cumplimiento de algo, pero no sé quién velará. No necesariamente en el derecho no es instituir, busca la definición según el derecho. ¿Ah? Porque no, esa es una definición. Considera institución a Ok, las formas legales. ok, mira, en Mateo ¿Ya? capítulo Entonces estoy 12, hablando de eso. en Mateo capítulo 12, Cristo versículo. no cuestiona déjame terminar. Cristo no cuestiona la institución del sábado. Lo que de hecho cuestiona es el propósito y la forma de pero nunca la institución sabática, nunca les dice, no, es que el sábado ya no, Ok, voy a cuestionar no, ese pues, punto, hermano. y de hecho, estamos todos de acuerdo que Jesús Ok, guardó el sábado y todo el sábado, porque todos los judíos, y aparentemente, como decía desde la pregunta, todos los judíos tienen que guardarlo hasta el fin del mundo y lo guardarán por la eternidad si es que entendemos realmente. ok, Eh, entendí un punto. entonces, Tú me dices que él no que vino a quitar la institución del sábado, sino a, ¿cómo dijiste? A lo que yo dije es enseñarnos que nunca cómo. la negó. Ah, nunca la negó. Yo nunca la negó, y lo que él comentó fue sobre el propósito del sábado Propósito del y sábado. sobre la filoforma correcta. Correcta de guardarlo. Es claro. Esas son Ahora, las ok, discusiones que ok, tiene. ok, ¿Se ten puede o eso, no se puede? ok, ¿Es ten tan eso en lícito mente. hacer el Ok, bien? ok. ¿Es lícito hacer el bien No, el pero el bien se sábado? hace todos los días y si lo haces el Ah, sábado ya ni lo haces hacen igual que una. los demás. Escúchame, Mateo 12:5, hay un principio que yo quiero comentar contigo y quiero ver si esos dos aspectos se aplican a Ok. esto. Dice Mateo 12:5, ¿no habéis leído en la ley que en los días de Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat y son sin culpa? ¿Será que Jesús nos vino a enseñar Sí. correctamente que quebrantando el Shabbat podemos estar sin culpa? Porque tú me dices que vino a Sí. enseñarnos ese principio, pero el contexto de Mateo y Marcos no me enseña eso. Porque dice que podemos quebrantar. Sí. ¿Qué Estoy de acuerdo. mandamiento, escúchame, qué mandamiento de la ley moral puede ser Estoy de acuerdo quebrantado y ser porque yo sin quebranto culpa? el sábado según los judíos. Sí, pero ¿qué Que yo estoy de acuerdo mandamiento? porque yo Oye, quebranto el sábado según. sí, pero no entonces, si lo estás quebrantando, ¿qué vino a enseñarnos a quebrantarlo entonces? Es que, es que según los judíos yo lo quebranto. No, Porque no lo espérate, estoy espérate, 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 guardando a su espérate. manera. Escúchame, esto lo dice Jesús, no lo dicen los judíos. Dice, ¿o no habéis leído en la ley que que en el Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat y son sin culpa? ¿Será que Claro, Jesús usó porque este Dios mismo texto les para dijo. enseñarnos cómo observarlo quebrantándolo? Hay algo de esa definición que no está bien. Yo creo que el contexto no está hablando de. Es que Escúchame, para mí esto es bueno, súper bien. escúchame. Rígida.
Creo, Noágida, a escúchame, ver, no, espérate, estamos hablando de Noágida ni nada, el Noágida, contexto de este rollo. Yo considero que más bueno, bien Jesús no nos está enseñando de cómo verdaderamente guardarlo, sino que Jesús está mencionando ejemplos donde un mandato que es sagrado para los judíos y para los adventistas puede ser quebrantado y sin embargo ser considerado sin culpa. ¿Qué mandamiento de los demás de las tablas puede ser quebrantado y ser sin culpa? No indica esto que este mandato más bien es de otra naturaleza, no moral, porque ningún mandamiento moral puede ser negociable. Matar es matar aquí en la Conchinchina, robar es robar de aquí en la Conchinchina, pero en el sábado es extraño que siendo un mandamiento que dicen ustedes que es totalmente, netamente moral, pueda ser quebrantado y ser sin culpa. Eso no me enseña a mí cómo guardarlo. Hay un problema en el concepto. Y ahora, yo considero que Jesús estaba salvando las vidas de sus discípulos, dando ejemplos de quebrantamiento. Y sin embargo, esas personas no fueron asesinadas por eso. De manera que el Shabbat no tiene la gran importancia que le están dando. Porque si fuera tan importante, y sin los embargo discípulos todos debían de ellos haber siguieron sido apedreados. guardándolo. Bueno, es que, Sin embargo, todos ellos siguieron guardando. bueno, no sé si Bueno, quebrantándolo y muchachos, sin se culpa. nos fue el tiempo. Así que, Mucho hecho, más es bueno al un final. hecho Debimos histórico. comenzar así, Sí. candente, pero ya se nos fue el Un tiempo. gustazo, hermano Si Rolando. desean, podemos hablar Gustazo. por... A mí también. Oye, eso sí, quisiera hacer una conclusión. ¿Se puede? Sí, claro, Sí, pero sí. déjenme hablar también, no me Ok. ignoren, mi gente. Miren, si desean, podemos hablar por interno y hacemos una segunda parte para que hablemos del No, tópico que Rolando tocó. ¿Violó Jesús el sábado? ¿Quebrantó Jesús el sábado o no? O el tópico que ustedes elijan, pero me ha gustado mucho, ha estado muy bueno, un alto nivel de argumentos. Pero bueno, hagan sus conclusiones, pero dejemos hablar a Bastián. ¿Qué reflexión tiene antes de ir de los muchachos que participaron? Yo me quería poner en la piel de alguien que quiera saber si realmente se quiere guardar o no el mandamiento, o se debe guardar o no el mandamiento. Porque considero que la discusión por detrás es, ok, hay una nueva alianza. Esa alianza, eso mismo dice que trae esa alianza. Se guardan en el corazón y en la mente esos mandamientos. Entonces yo poniéndome en la piel de alguien que piensa qué mandamientos entonces se deben guardar y es parte de ellos entonces el punto que estaban tratando, de hecho se trataba mucho con respecto a mi pregunta, porque al final Jesús nunca se tira el sábado. De hecho, lo que él hace en sábado es algo diferente a lo que hacían los judíos, que era hacerle el bien al prójimo, que era cuidar, que era sanar. Todo eso Jesús no es que lo esté haciendo tira el sábado, sino que lo está, por así decirlo, dándole el énfasis espiritual, tal como lo había hecho en Mateo 5, con los otros mandamientos. Es decir, cuando no había quien, por ejemplo, que era un mandamiento de no matar, él también le dice, en realidad el mandamiento es dando. Lo mismo pasa con el adulterio. Lo mismo pasa con este ejemplo del sábado, que no se trataba de que el hombre trabajara para el sábado, sino que el sábado era para realmente un descanso, una delicia del ser humano. Entonces, mediante eso, yo como sabiendo esos conocimientos, ¿no? Teniendo esos conocimientos, esos previos conocimientos, entonces me quedo con la versión de Jesús, con la versión noágida, con la versión de Pablo. ¿Con qué versión? ¿O me quedo con Jesús? Porque Jesús definitivamente no lo tira a la basura. De hecho, Mateo 24 dice, ojalá que su salida de Jerusalén no sea en sábado. Ojalá, ¿no? Entonces, no es que Jesús vaya en contra del sábado, sino que realmente nosotros, ya como creyentes, ¿no? Mediante las enseñanzas de Jesús, entendemos que incluso el pacto no es ágida ni Abraham ni Jesús,
es mediante el pacto que Jesús hace al morir por nosotros como cristianos. Esa es nuestra verdadera alianza. Entonces, y si Jesús estableció que ese mandamiento no se debe transgredir, ¿qué me quedo? La postura, lógicamente, ni para Orlando ni para Cristian, aunque sé que suena como más a favor del sábado, pero sí tengo que ser claro, ¿no? Que en mi postura, por lo menos más histórica de ese asunto, a mí no me quedo con la pregunta, ¿qué debo hacer entonces con lo que yo acabo de plantear, ¿no? Para los dos. Al punto, ¿Qué muchacho, respondo yo? porque no nos Ok. alarguemos tanto. Ay, es ¿Respondo que, yo? bueno, ¿qué O, puedo decir? Efectivamente, ¿quieres responder tú primero? Si tú quieres responder primero, dale tú. sí, muy O respondo yo sencillo. primero. Debemos de saber que Jesús fue judío, discutió entre judíos, que aconsejó que no hubieran en sábado, pero a los que estén en Judea, no a todo el mundo. Y la misma Elena G. de White dice que 40 años después eso iba a ocurrir con la destrucción de Jerusalén. Eusebio dice en su libro de historias eclesiásticas que ciertos judíos creyentes en Cristo huyeron a Pella. Entonces, el punto es que aun como fuera así, es para los judíos. No hay texto en la Biblia que diga que nosotros vamos a perder la vida eterna por violar el Shabbat. Sí lo hay por matar, sí lo hay por violar, sí lo hay por idolatrar, sí lo hay pero no por eso. Porque no está dado a nosotros. Y si algo no está dado a nosotros, no podemos tomar algo que no nos pertenece. Y luego de andarle restregando a la gente de que si no lo hace está perdido. No considero que Jesús haya enseñado la forma correcta pero mi de... enfoque, Cristian, paréntesis cortito, pero mi enfoque no es necesariamente en hacer mitzvot o en hacer alguna práctica, sino que en realidad en el sentido espiritual de lo que lo está dejando Cristo. En eso se está basando mi argumento. No. A ver, ¿Cuál es momento. realmente? Mateo ¿Tiene una 12:5. enseñanza Sí, espiritual eso? Mateo 12:5 dice que los sacerdotes quebrantaban el sábado y son sin culpa. Es un mandamiento del cual nos enseñó Jesús que puede ser quebrantado y ser sin culpa. Entiendo que para ustedes les afecta mucho, pero la Biblia dice que es uno de los tales mandamientos que pueden quebrantarse y sin embargo ser inculpados por eso. Pero eso es un consejo hacia los judíos, pero hacia los gentiles no hay texto que nos indique que debemos de observar el Shabbat. Eso es como coquetear con la mujer ajena. Es algo que no nos pertenece, entonces no nos debemos de preocupar por eso. Según Pablo dice que eso son cosas que ya no se nos puede juzgar, son sombras y que la realidad es Cristo para nosotros los cristianos, porque Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles, no a los judíos. Y a nosotros se nos dio claras las especificaciones en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros el código de qué es observable para nosotros como cristianos y qué no. Yo entiendo que ustedes pues, consideren eso así, y si ustedes consideran en su corazón que ustedes quieren adorar a Dios en Shabbat, perfecto. Pero que se nos juzgue por eso, no hay evidencias bíblicas. Ahorita lo hemos estado pidiendo, tu primo concordó de que está de acuerdo con nosotros en ese sentido. Y estamos todavía y De seguimos acuerdo en que no pidiendo. hay ningún versículo que diga explícitamente, no que no haya obligación, o sea, sí, voy a decir que sí, ya, no importa. Bueno, entonces el punto es ese, pues. La Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el código para nosotros, para determinar qué es aplicable a nosotros o no, no dice claramente eso. Y a quienes se los hemos pedido nunca lo demuestran. Usan el método de interpretación inferencial, o sea, que tenemos que inferirlo, pero cuando pedimos evidencia, no existen. Y si no existen, pues no podemos creerlo. Y seguimos pidiéndolo por eso. Entiendo que es bonito hablar de estas cosas, pero aterrizándolo a la realidad, el método que utiliza, el método inferencial, no es bíblico. Es interesante porque efectivamente, debido a la pregunta, como comencé esta canción, debido a la pregunta hemos justamente estado debatiendo siempre la diferenciación judío-gentil, y es verdad que el Nuevo Testamento hace una diferenciación judío-gentil. No voy a pretender ir en contra totalmente de eso, sin embargo, déjame ordenarme. ¿Cómo me ordeno aquí? Para decir lo que quiero decir. Desde mi punto de vista, Jesús
lo que hace es dotar de la espiritualidad perdida al sábado. ¿Ya? El sábado había perdido su espiritualidad, su sentido de Dios. El sábado sin sentido espiritual, efectivamente no era el sábado que Dios había querido. Y eso también lo hacen los profetas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Isaías habla del verdadero sábado, de, del sábado que estaban haciendo los judíos. El verdadero ayuno, el verdadero sábado, el verdadero oficio. Eh, es una cuestión repetitiva en la Biblia. Pablo lo hace, visión que la del corazón, aunque esa sea mencionada porque Moisés circuncida en el prepucio de su corazón. En ese sentido, el sábado no está allá de lo meramente ceremonial, que tiene que ver, y por eso mencioné en su momento a Jürgen Moltmann, con esta idea de la relación y la comunión divina especial en el día que él designó sobre. ¿Por qué pienso yo que puedo desecharlo? La Biblia tampoco da no hay ningún texto explícito en donde se deseche el sábado. Lo más cercano es el mandamiento de Pablo, donde dice, no en verdad por por fiestas, lunas nuevas, ni sábado, ¿no? Que esos sábados pueden incluir contexto parecen más los ceremoniales, pero sí, pueden incluir los sábados semanales igual, si es que lo tomamos justamente desde el punto de vista de la tradición, que del significado profundo que tiene el sábado. Entonces, en el cristianismo temprano fue, y eso está históricamente demostrado, pero nuevamente es extrabíblico. Así como es extrabíblico afirmar, ¿verdad?, que no sé, me perturbó un poco eso, que estoy rebotando en algún. No, se vio. ¿Sí? Ok. Entonces, esos son argumentos extrabíblicos porque, en verdad, la Biblia esencialmente no menciona como una obligación el sábado para el gentil de manera directa. No está. Y eso soy sincero, o sea, no hay ningún versículo que diga el gentil debe guardarlo. Pero el nuevo pacto efectivamente consiste en que la ley es puesta en el corazón y en la mente de la persona, y eso no lo dijo ni Pablo ni lo dijo Jesús, lo dijo Jeremías, judío. Entonces es cierto que aquí hemos estado discutiendo sobre el pacto noágida y el pacto abrámico. Pero el nuevo pacto en la sangre de Cristo ha sido discutido mucho sobre qué mandamientos son esos que son puestos en el corazón. Y como dije durante las intervenciones, se ha discutido en todo el protestantismo sobre esa ley, ¿no? También hay toda una línea que considera que los mandamientos son vigentes, toda que los mandamientos no. Y eso es como lo que no está protestantismo es que dentro de esos mandamientos vigentes consideren que también está el santo sábado. Eso son pocos los que lo dicen. El adventismo del séptimo día, los bautistas del séptimo día y otros más, ¿no?
pero sí la vigencia de la ley, que es un tema aparte, que es un tema distinto, ¿verdad? Y muy amplio también. No creo en esa vigencia, como nosotros lo hacemos. Podría también considerar que dentro de eso está el sábado, ¿ya? Porque la expresión de la ley, pues está en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, en la tradición cristiana, han sido considerados vigentes en prácticamente cristiana, ¿ya? Más allá de cómo se haya interpretado ese cuarto mandamiento. De hecho, es por eso que el catecismo tiene los 10 mandamientos, aunque, claro, a su pinta, pero tiene los 10 mandamientos porque viene de toda una tradición cristiana que consideraba esa ley así. Para mí, para el adventismo, pues sí, esa ley incluye el sábado y rescatar ese que Dios dejó para la relación con su pueblo, en el que nosotros estamos formando parte en pie de igualdad, efectivamente, al olivo, es decir, formar de los dos pueblos el hizo uno, pues derrumbó el muro de separación que había entre medio y de los dos pueblos hizo uno. Entonces, sí, hay una diferencia allí. Les dejo, Yo veo chicos. esa diferencia. Tengo que retirarme. Agradeciéndole. Lo siento. Pero sí, yo veo esa diferencia. El que Pablo dice que de los dos